Shalom, bendiciones, bendiciones a todos los hermanos de Algo Nuevo para Ti y a toda la audiencia de Teshua TV. Como siempre, cada semana es un gusto estar con ustedes y poderles saludar, estudiando como cada semana temas interesantes, temas que ah, tienen que ver con la historia. Acuérdense, estamos viendo el cristianismo a través de la historia. No la historia, no las raíces del cristianismo, sino estamos viendo literalmente el cristianismo a través de la historia. Hemos estado observando entre persecuciones, entre tantas cosas. La semana pasada vimos cómo empezó el purgatorio, donde empezaron las plenarias, donde empezaron todos estos conceptos, no en sí a establecerse, pero donde empezaron a formularse. Y esta semana vamos a hablar un poquito acerca de un personaje que es tratado siempre, cuando alguien viene a estudiar Torah, lo primero que dice, no, Constantino hizo esto, Constantino hizo lo otro, Constantino. Y es un personaje muy acusado, es un personaje muy traído a colación en muchos asuntos. Pero hoy vamos a estar estudiando un poquito acerca de Constantino. ¿Cuál fue su impacto? Vamos a estar viendo varias fuentes. Así es que para que no me crea a mí, sino que lo verifique. Usted puede ver la información, puede buscarla. Como siempre le digo, mi misión no es estar aquí para atacar a nadie. No es estar aquí para decirle yo estoy bien, usted está mal. Sino mi misión es para decirle, mire, hay información que quizás usted no ha considerado. Quizás usted no se ha tomado el tiempo de verificarla, de estudiarla, pero aquí está, puede verla y eso le va a ayudar a tomar muchas decisiones en cuanto a la base de su fe. Habiendo dicho eso, estoy con los hermanos en vivo aquí, a los hermanos de la Asamblea Berea, así es que vamos a gozarnos un poquito y vamos a hablar un poquito acerca de el impacto de Constantino. Vamos a leer de esta fuente que es la historia del cristianismo. Después vamos a ver este diccionario de teología, si nos da tiempo, porque aquí hay unos datos bien interesantes. Dice aquí 100 ilustraciones sobre la historia de la iglesia. Y aquí vemos que dice Constantino el Grande. También vamos a ver aquí, ah, este de aquí, ¿cuál es? Un diccionario de la biografía cristiana, la literatura, sectas y doctrinas, volumen 1 al 4, está en inglés, pero usted puede ver que hay muchísima información. Después tengo este que se llama Christians, cristianos, todo lo que todo cristiano debería saber. Y después tengo, creo que quité el otro. Ay, Dios mío. Creo que quité otro, pero ese lo pude traducir al español. Así es que vamos a leer mucha información. A veces, a veces usted dirá, bueno, pues este hermano solo se la pasa leyendo y todo, pero quiero que usted vea de la manera en que me han enseñado mis maestros, cuál es la metodología de estudio que yo he adoptado a través de la validación, a través de los recursos, a través de las cosas, porque aquí no se trata de porque yo digo, o porque como yo estoy diciendo, porque como yo me imagino, porque como yo pienso, sino aquí están los recursos, aquí están las fuentes. Podemos verificar muchas de las cosas y podemos validarlas. Y esa es la forma en la que yo estudio y en la que yo trato de estudiar, enseñarle a la audiencia, a la gente que se conecta con nosotros, que no me crea a mí. Yo no estoy aquí para decirle mi verdad es mi verdad y esa se la tiene que comer y tiene que creérsela. No, pero estoy aquí para decirle, somos facilitadores del reino, aquí está la información, usted la puede tomar, la puede validar y vamos para adelante. Si en algo yo estoy mal, siempre y cuando sea una información validable, yo no tengo problema en tomarla
verificarla y después recomponer mi postura si hay algo que yo dije mal y que no está de acuerdo a las bases verídicas y verificables. Así es que así debemos ser todos. Yo no me las sé todas. Si algo he aprendido en estos últimos 4 años que tengo estudiando la escritura un poquito más a fondo, es que, número uno, no sé nada. Y número dos, no sé nada. Y número tres, tengo que seguir estudiando. Porque número cuatro, no sé nada. Es que seguir estudiando, hermanos. Esto es así. Esto es de estudios. Esto es de todo el día verificar. Contrario a que voy, me siento, escucho un mensaje. Puedo decir, gloria a Dios, aleluya, santo. Qué poderoso mensaje. Y cuando salgo, no me acuerdo de verificar, no me acuerdo de leer la Biblia, no me acuerdo de leer. Y hasta la próxima semana que otra vez me den un mensaje que muchas veces es un mensaje recalentado en microwave de un pastor que lo predicó hace un año, un pastor que lo predicó hace 2 meses. Me gustó, tomo las notas, las pongo a mí, para mí, lo recaliento en el microwave y lo lanzo a la audiencia. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar antes de que me meta en problemas, porque mi esposita me está diciendo aquí como que empieza la clase, como que, es que acabo de terminar una conferencia de 2 horas y media que estuvimos hablando de varias cositas y vamos a estudiar. El impacto de Constantino. Dice, la bondad eterna, dice aquí este recurso, la bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, sino que nos muestra el camino de salvación. Esto lo he visto tanto en otros como en mí mismo. Esto lo escribió Constantino. La bondad eterna, santa e incomprensible de Dios no nos permite vagar en las sombras, sino que nos muestra el camino de salvación. Esto lo he visto tanto en otros como en mí mismo. ¿Era Constantino cristiano? ¿Se convirtió al cristianismo? Vamos a ver. Tan, 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 tan. Vamos a ver, vamos a ver. Al terminar la sección anterior, lo que leímos la semana pasada, dejamos a Constantino en el momento en que tras vencer a Magencio en la batalla del puente Milvio, se unió a Licinio para proclamar el fin de las persecuciones. Aunque ya entonces dijimos que a la postre Constantino se posesionó de todo el imperio, debemos ahora narrar el proceso que le llevó a ello. Puesto que se trata de un tema muy discutido, diremos ahora algo acerca de la conversión de Constantino y del carácter de su fe. Pero en realidad, lo que más nos interesa aquí no es tanto el camino que lo llevó a la posición de supremo poder político, ni la sinceridad o contenido de su fe, como el impacto que su conversión y su gobierno tuvieron tanto en su época como en los siglos posteriores. De hecho, hay quien sugiere, no sin razón, que hasta el siglo XX la iglesia ha estado viviendo en la era constantiniana. Esto es bien profundo, porque basado a todo lo que vemos del concilio de Jerusalén, yo estoy del concilio de Nicea con Constantino y toda la influencia que Constantino puso, podemos deducir que aún en el siglo XX, muchas de las cosas que se tienen como iglesia cristiana fueron adoptadas que venían de la iglesia católica y a su vez habían sido influenciadas por Constantino. Así es que no se enoje cuando se le diga que usted tiene prácticas que vienen de Constantino todavía en su sistema de creencias cristiano, católico o cualquier otro. Porque todavía hasta el siglo XXI, dice, la iglesia ha estado viviendo en la era constantiniana. Y que parte de la crisis porque la iglesia atraviesa nuestros días se debe a que hemos llegado al fin de esa era. Naturalmente, esto no es algo que podemos discutir aquí, sino mucho más tarde en el curso de la narración. Este libro se va a encargar de poner todos estos temas también en orden. Pero en todo caso, el impacto de Constantino fue enorme y en cierto sentido toda la historia que hemos de narrar en la presente sección de nuestra historia puede verse como una serie de ajustes
y reacciones a la política establecida por el gran emperador. De lo que acontece, se sigue el bosquejo que hemos de seguir, tanto en el presente capítulo como el resto de toda la segunda sección. En este capítulo trataremos primero los acontecimientos que hicieron de Constantino dueño único del imperio, bajo el encabezado de Roma a Constantinopla. Después discutiremos el proceso y contenido de su conversión, bajo el título del Sol Invicto a Jesucristo. Y por último, esbozaremos el impacto de todo eso, de que todo eso hizo sobre la vida de la iglesia. Naturalmente, esta última porción del presente capítulo tratará acerca de varios temas que después narraremos y discutiremos con más detalles, y por tanto, en cierto sentido, será un bosquejo o adelanto de lo que ha de seguir en el resto de esta sección. Mire, le voy a dar un resumen rapidito, ¿ok? Lo voy a llevar a este diccionario de teología, no, este diccionario de teología no. Este es el 100 ilustraciones sobre la iglesia, Martínez Sonia, se llama el autor. Fíjese, Constantino el Grande, del año 313 al año 37, demostró ser un emperador inteligente y de brillantes ideas. La mejor de todas, sin duda, fue la que se le ocurrió para triunfar. Oiga, porque este va a ser un resumen de todo lo que vamos a leer después. Dice, fue la que se le ocurrió para triunfar. Ahí donde sus predecesores habían fracasado, la lucha contra el cristianismo. ¿Cómo resolvió el problema? Uniéndose a ellos. Constantino supo ver que la lealtad al emperador, si se unía a la lealtad a una religión compartida, podría ser la clave para salvar un imperio que decaía y se dividía por momentos, y así fue. Hasta este momento, usted está viendo que la mente de Constantino no está a abrazar una fe, sino está más bien un movimiento político que va a garantizar el triunfo y el balance del imperio que estaba cayendo y estaba muriendo. Entre más perseguían a los cristianos, más decadencia tenía el imperio. Ahora Constantino dice, a los que estuvieron antes de mí perseguían a los cristianos, pues yo me voy a unir a ellos. ¿Okay? Tras su peculiar y cuestionada conversión al cristianismo, Constantino se reunió en el 313 en Milán con su cuñado Licinio, emperador de Oriente, para firmar un decreto que concedería libertad religiosa en todo el territorio imperial. El Edicto de Milán. Este reconocería el cristianismo como religión lícita y exigía la devolución de los lugares de culto confiscados a los cristianos. Así, en un imperio de 50 millones de habitantes, de los más de 6 millones eran cristianos. ¿Ve? Si eran 50 millones y estamos hablando de 6 millones, estamos hablando que más de un 8% de todo el imperio. Y cuando decimos imperio, no solamente Roma, acuérdense que el imperio era grandísimo. Un 8%, o la gran cantidad, masas, la multitud de gentes que eran cristianos. Constantino dijo, hay gente regada por todos lados que son leales a este Dios. Y si yo los uno, tendré lealtad en todo el imperio y no solamente en Roma. Mientras los otros estaban viendo gente regada, perseguidos y persecuciones, Constantino dice, espérame, si somos 50 millones y 6 millones, son más o menos todo este montón de gente que está regada por todo el imperio. Si yo les ofrezco que su religión sea aceptada, que su religión sea legal, si yo me uno a ellos, entonces lograré lo que nadie ha logrado. Y esa es lealtad. Movimiento político. Por eso la conversión de Constantino ha sido un tema de debate aún por muchos eruditos. Muchos eruditos, gente que estudia, teólogos, estudiosos, concuerdan que Constantino no se convirtió sino posiblemente hasta el final de su vida, cuando estaba en su lecho de muerte.
que ya era demasiado tarde porque el daño ya había sido hecho en el sistema y en todo el imperio. ¿Ve? Ok, so dice, así en un imperio de 50 millones de habitantes, los cuales 6 millones eran cristianos, se puso fin a una persecución que había durado casi 3 siglos y que había acabado con la vida de casi 10,000 cristianos. Okay. So, voy a leerles, voy a leer la parte esta. Déjeme le doy la fuente porque la quité. Esta viene de Oxford, el diccionario de la Iglesia Cristiana de Oxford, a la página 409. Aquí está la referencia en la parte de abajo. Si yo lo llevo aquí a Logos, le voy a mostrar. Espero que me salga por aquí. Aquí está. Aquí está. Es este. ¿Ok? Aquí está, mire. Oxford Dictionary of Christian Church. So, aquí está. Todo esto que usted ve subrayado está en inglés, pero es lo que le voy a leer yo en español. ¿Okay? Entonces, es muchísimo y se ve bien pequeñito, que necesita buena vista. Ahí creció un poquito más. So, pero todo esto, ¿okay? Todo esto es lo que le voy a leer. Google hizo una parte, yo hice la otra. Es que no todo lo traduje yo. El traductor Google me ayudó. Dice Constantino el Grande, en el año 337. Emperador romano, se desconoce la fecha de su nacimiento. Se ha colocado de diversas maneras entre el 272 y 288, cuando nació. El hijo del emperador Constancio Cloro y Santa Elena. Fue enviado en el 293 a la corte de Diocleciano, el emperador principal, bajo cuya influencia aprendió las nuevas ideas bizantinas de soberanía absoluta que estaban reemplazando rápidamente la concepción romana del principado. En el 306, a la muerte de Constancio, fue proclamado emperador en York y se convirtió en gobernante principal del imperio en el año 312, después de derrotar a su rival Magencio en el puente de Milviano. En esta batalla, siguiendo las instrucciones recibidas, según Lactancio, en un sueño la noche anterior, Constantino luchó bajo el signo de la cruz, que posteriormente fue modificado en el estándar de Lavarum. Atribuyó su victoria al dios cristiano y poco después se le dio al cristianismo tolerancia y favor imperial. En el 313 estuvo de acuerdo con su compañero emperador Licinio en una política de libertad religiosa consagrada en el llamado Edicto de Milán. Dado que la política de Constantino era unir a la iglesia cristiana con el estado secular mediante los lazos más estrechos posibles, era natural, incluso antes de profesar formalmente el cristianismo, él mismo se preocupara por los asuntos internos de la iglesia. En el 313, los cismáticos donatistas de África le pidieron que resolviera su controversia con la iglesia de esa provincia y a petición de ellos remitió el asunto primero a una comisión de obispos, luego a un sínodo de Galia en Italia, 314, y finalmente en 316 conoció el caso el mismo. En cada juicio, el veredicto fue en contra de los donatistas, quienes luego atacaron no solo a sus opositores eclesiásticos, sino también al Estado, fomentando disturbios y bandoleros. Por tanto, Constantino se vio obligado a reforzar su veredicto con medidas represivas. Sin embargo, fue incapaz de poner fin al cisma y en el 321 abandonó a los donatistas al juicio de Dios. Una apelación similar de las partes contendientes llevó a Constantino a convocar el concilio en el 325 para resolver la disputa arriana sobre la persona de Cristo. El emperador participó activamente, aunque no bautizado. Era miembro activo de la iglesia y no era bautizado. Explíqueme eso. Si eso era un requisito para la iglesia primitiva, supuestamente. Para la primera iglesia, como hemos visto, tenían que bautizarse. Ya cuando se separaron de las bases judías, una de las señales de haber recibido a Cristo era el bautismo. Y ahora tenían a un emperador, que no solo fue el emperador, sino se declara obispo, participando activamente de la iglesia sin ser bautizado. ¿Cómo explicamos eso?
Nadie le dijo nada. ¿Por qué? Era el emperador. Le había dado favor a la iglesia. De alguna manera la iglesia ahora estaba secuestrada por Constantino. Acuérdense que la iglesia había vivido muertes, había vivido persecuciones, había vivido tantas cosas, y ahora viene un hombre que dice, te lo doy todo, pero yo voy a ser parte. Y si tú me dices algo, pues va a haber consecuencias. Dice, el emperador participó activamente, aunque no bautizado, circunstancia que presagia la teoría bizantina de los emperadores como gobernantes supremos, tanto de la iglesia como del Estado. La victoria de la ortodoxia, que simboliza el credo del concilio, no impidió que Constantino desterrara a los líderes ortodoxos prominentes en años posteriores. Por ejemplo, San Anastasio 336, a instancia de sus enemigos. Constantino estuvo bajo la influencia de hombres de diversas creencias. El líder que tiene influencia en la iglesia tiene influencia de diversas creencias. Imagínense hasta dónde se está poniendo el asunto. Porque ahora el que está de alguna manera dirigiendo los hilos de la iglesia tiene fuentes que vienen de todos lados. Varias especies, varias fuentes. Dice, por ejemplo, Osius, obispo de Córdoba, Lactanciano, luego Eusebio, obispo de Cesarea, y Eusebio, obispo de Nicomedia. La ruptura con las antiguas tradiciones de Roma fue completa cuando, después de la victoria de Crisópolis en 324, que lo había convertido en único emperador, Constantino fijó su capital en Bizancio, reconstruida e inaugurada como Constantinopla. Como emperador romano, tuvo que lidiar con cautela con el paganismo, que seguía siendo importante e influyente entre sus súbditos. Sin embargo, a lo largo de su reinado, su compromiso con el cristianismo es claro, a pesar de que no fue bautizado hasta poco antes de su muerte. El aplazamiento del bautismo era común en esos días. Su política y legislación, aunque no están exentas de graves defectos, muestran una fuente de tendencia cristiana desde el principio. Humanizó la ley penal y la ley de la deuda, mitigó las condiciones de esclavitud, otorgó subvenciones para mantener a los niños pobres desalentados, así la exposición de bebés no deseados, liberó a los celibes y a las personas solteras de impuestos especiales, legisló contra la incontinencia y eximió al clero cristiano de la carga del decurionato. En 321 ordenó que el domingo se convierta en festivo. Él donó generosamente la construcción de iglesias cristianas. Generó, claro, ¿quién le va a decir algo? Me está dando iglesia, me está dando todo. Mejor no hablo, sigo para adelante. En los santos lugares de Palestina, Roma y Constantinopla. Si la centralización del imperio en Constantinopla condujo a un control imperial cada vez más mayor de la iglesia, también tuvo la consecuencia, quizás imprevistas, que hacer a los obispos de Roma más prominentes que cualquier otra figura laica o eclesiástica. Y es el cuarto centavo que el papado comienza a subir su importancia secular y la posición que ocupó en la Edad Media. La leyenda ha aportado mucho a la historia. Una tradición que se remonta al siglo V afirma que fue bautizado por Letrán, en Letrán por el Papa Silvestre, y sus conexiones con el Papa embellecen aún más en la donación de Constantino en la iglesia. Ha sido nombrado 13º apóstol y es venerado como santo en la fiesta en el 21 de mayo con Santa Elena. Eso es un santo. Las principales fuentes primarias son varios edictos oficiales de Constantino, algunos panegíricos contemporáneos de oradores paganos, Lactancio de Mortibus y Eusebio Constantini,
útil de conexión de documentos sobre la controversia donatista. ¿Ve? Y aquí viene muchas otras fuentes de donde vienen todos estos puntos. Así es que ahí está. Un poquito de la historia de Constantino. Un poquito nada más de lo que es la historia de Constantino. 321 ordenó que el domingo fuera, y aquí en inglés dice de otra manera, aquí dice en el 321, he ordered that Sunday should become a public holiday, que el domingo se convirtiera en un día feriado público, el domingo. Y cuando usted escucha que el domingo fue atribuido, o quién se atribuye el domingo como día del Señor, te va a escuchar que es la Iglesia Católica. Y Constantino lo está proclamando en todo el imperio. ¿Ok? Tenía otra por aquí. Tenía otra por aquí que quería enseñarle, pero entre tanto que la moví aquí, déjame ver si la consigo aquí porque es importante. Es que la verdad es que hay muchísima información, muchísima información. Déjame ver si... Déjame un momentito, un momentito. ¿Será esta? No, esta no es. ¿Por qué la cerré? Ya la tenía por aquí. Bueno, o sea, ahorita si la puedo encontrar, es el símbolo de la cruz, para que usted vea el símbolo de la cruz. No sé si me vaya a salir, pero ok. Vamos a seguir leyendo por aquí antes de que la computadora empiece a actuar medio raro. Este ya lo leímos. Vamos a seguir leyendo un poquito aquí y ahorita vamos a seguir. Ok, entonces vamos a leer aquí. Dice aquí de Constantino, de Roma a Constantinopla. Aún antes de la batalla del puente de Milvio, Constantino se había estado preparando para asumir el poder sobre un territorio cada vez más vasto. Esto lo hizo asegurándose de la lealtad de sus súbditos en la Galia y la Gran Bretaña, donde había sido proclamado César por las legiones. Durante más de 5 años, su política consistió en reforzar las fronteras del Rin a fin de impedir las incursiones de los bárbaros dentro del territorio romano y en ganarse el favor de sus súbditos, mostrando clemencia y sabiduría en sus edictos y juicios. Esto no quiere decir que Constantino fuese el gobernante ideal. Sabemos que era un hombre excesivamente amante del lujo y la pompa, que se hizo construir en Treveris un palacio enorme y fastuoso, mientras los viñedos de que dependía la vida económica de la ciudad permanecían inundados por falta de atención a las obras de drenaje. Así que no era tan cristiano, porque vemos que aquí todo lo que estaba haciendo. Pero en todo caso, Constantino parece haber poseído el raro don de los gobernantes que saben hasta qué punto pueden aumentar los impuestos sin perder la lealtad de sus súbditos. Y que sabe también cómo ganarse esa lealtad. En la Galia, Constantino se ganó la buena voluntad de la población, garantizándoles protección frente a la amenaza de los bárbaros y explotando sus más bajas pasiones mediante espectáculos cruentos en el circo,
donde fueron tanto los cautivos bárbaros muertos que un cronista nos dice que hasta las bestias se cansaron de la matanza. Este es el cristiano Constantino. Por otra parte, como hábil estadista, Constantino supo enfrentarse a sus rivales separadamente, asegurándose siempre que sus flancos estaban protegidos. Así, por ejemplo, aunque la campaña de Constantino contra Magencio pareció repentina, el hecho de que se había venido preparando tanto en el campo militar como el político durante varios años. En el campo militar, Constantino había organizado sus recursos de tal modo que solo le fue necesario utilizar la cuarta parte de ellos para enfrentarse a las tropas de Magencio. De ese modo, se aseguraba que durante su ausencia no se produjera una invasión bárbara o alguna sublevación en sus territorios en la Galia. Dejando tras sí el grueso de sus recursos, Constantino aseguraba la estabilidad de su retaguardia. Al mismo tiempo, en el campo político, era necesario asegurarse de que Licinio, quien gobernaba en la zona directamente al este de Italia, no decidiera aprovechar la pugna entre Constantino y Magencio para extender sus territorios. De hecho, Licinio tenía ciertos derechos legítimos sobre Italia y bien podría esperar que Magencio y Constantino se debilitaran entre sí para tratar de hacer valer esos derechos a la fuerza. A fin de prevenirse contra esa posibilidad, Constantino le ofreció a Licinio la mano de su medio hermana Constancia, y al parecer concluyó con su futuro cuñado un acuerdo en secreto en el sentido de que sería Constantino y no Licinio quien se enfrentaría a Magencio. De este modo, el flanco de Constantino quedaba protegido cuando se lanzaba a su campaña en Italia. Pero aún después de sellar esta alianza con Licinio, Constantino esperó que aquel estuviera ocupado en una pugna con Mancinio Daza antes de lanzarse a la aventura italiana. La victoria del puente Milvio hizo que Constantino, dueño único de la mitad occidental del imperio, por lo pronto el oriente quedaba dividido entre Licinio y Maximino Daza. En ese momento, un estadista menos ducho que Constantino se había lanzado a la conquista de los territorios de Licinio, pues al parecer ya en esa época Constantino había decidido posesionarse de todo el imperio. Pero Constantino supo esperar el momento propicio, como lo había hecho antes en la Galia. Se dedicó ahora a consolidar su poder sobre Italia y al norte de África, excepto el Egipto, que no le pertenecía todavía. Su encuentro con Licinio en Milán afianzó la alianza entre ambos y obligó a este último a dirigir sus esfuerzos contra el rival común de ambos, Maximino Dacia. De este modo, al tiempo que Licinio gastaba sus recursos enfrentándose a Maximino, Constantino aumentaba los suyos a fin de asegurarse que por lo pronto al menos las ambiciones de Licinio se dirigieran no contra él, sino contra Maximino. Constantino cumplió en Milán su promesa de casar a Constancia con Licinio. Los dos aliados estaban todavía en Milán cuando recibieron noticias en el sentido de que Maximino Daza había invadido los territorios de Licinio, cruzando el Bósforo y posesionándose de Bizancio. Vamos a brincar un poquito porque todo esto tiene que ver con la guerra. Y vamos a brincar un poquito hasta aquí. Déjenme. Aquí, en esta parte. Dice aquí. Una vez más, Constantino aprovechó el periodo de paz para consolidar los territorios recién ganados. En lugar de establecer su capital en las zonas más seguras de su imperio, lo estableció primero en Sirmio y después en Sárdica, hoy Sofía. Ambas ciudades se encontraban en nuevos territorios y de este modo Constantino podía asegurar su lealtad y posesión al mismo tiempo que podía observar de cerca los movimientos de Licinio. La tregua duró hasta el año 322, aunque la tensión entre ambos emperadores iba siempre en aumento. Además de la ambición de ambos, las razones de esta tensión se relacionaban con cuestiones de sucesión. ¿Qué títulos y honores se le darían a cada uno de los hijos y de los emperadores y de la política religiosa? La política religiosa de Licinio
merece cierta atención, pues algunos historiadores cristianos, en su afán de justificar a Constantino, han tergiversado lo que parece haber sido los hechos. Durante los primeros años después del encuentro de Milán, Licinio no persiguió a los cristianos en modo alguno. De hecho, un escritor cristiano de esa época, al narrar la victoria de Licinio sobre Maximino Daza, nos da a entender que fue muy semejante a la de Constantino sobre Magencio, inclusive con una visión. Pero según veremos más adelante, el cristianismo en los territorios de Licinio se encontraba dividido entre diversos bandos, cuya enemistad recíproca llegaba hasta el punto de crear motines públicos. ¿Ve? Dice, el cristianismo tenía bandos. Y de estos se están aprovechando no solo Licinio, sino Constantino. Tenían peleas entre sí, había luchas. Dice aquí, en tales circunstancias, Licinio se vio obligado a utilizar el poder imperial para asegurar la paz, con el resultado de que pronto hubo grupos cristianos que veían en él su enemigo y creían que Constantino era el defensor de la verdadera fe y el emperador a quien Dios amaba. Licinio, aunque no era cristiano, temía el poder del Dios cristiano y por tanto el hecho de que algunos de sus súbditos estuvieran orando por su rival le parecía ser alta traición. Fue entonces, y principalmente por ese motivo, que Licinio empezó a perseguir a algunos grupos cristianos, pero esta persecución le dio a Constantino la oportunidad de hacer aparecer su campaña contra Licinio como una guerra santa en defensa del cristianismo perseguido. Licinio empieza a perseguir a los cristianos porque dicen, están orando por el enemigo. Ahora Constantino, ¿qué hace? Se aprovecha de la situación y toma esto como una guerra santa. Él los persigue y yo los protejo. Él como emperador o él como gobernante es malo ante ustedes, pero yo voy a ser bueno porque yo soy cristiano. Pero dice Licinio, temía el poder del Dios de los cristianos, sabía que sus oraciones eran poderosas y empieza la persecución. En el año 322, Constantino, su pretexto de perseguir un contingente bárbaro que había atravesado el Danubio, penetró los territorios de Licinio. Este último interpretó esa campaña militar, quizá con razón y quizá sin ella, como una provocación premeditada por parte de Constantino y se dispuso para la guerra, concentrando sus tropas en Adrianópolis. Por su parte, Constantino reunió un ejército algo menor que el de su rival y marchó hacia la misma ciudad. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder, al parecer mágico, del Lavarum de Constantino y les ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano. Yo tengo que encontrar el Lavarum. Yo aquí lo tenía. Aquí lo tenía, porque quiero enseñarle. Quiero enseñarle el... Le tengo que enseñar eso, porque ese... Quizás está aquí. Espéreme, ya se la voy a encontrar. Lavarum. No, aquí me aparece el... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... déjeme, déjeme, déjeme ponerle aquí la... Lavarum.
Ok. De hecho, déjeme. Esto está en vivo, así es que así es como así es como estudiamos aquí, así es que así es como estudiamos aquí, así es que no le extrañe. Pero aquí este no me da la foto. Ok, no sé si lo están viendo. No sé si lo están viendo por ahí. Este es el Lavarum o el Lábaro. En latín Lavarum, griego Lábaro, Lavarón. Es un estandarte que usaban los emperadores romanos. Se cree que los griegos emplearon ya un estandarte de una figura parecida al lábaro. ¿Ve? Tiene su historia, dice los griegos. El lábaro, ¿sí lo pueden ver bien o se ve muy pequeñito? Dice, ok. Dice una figura, los griegos emplearon ya un estandarte de una figura parecida al lábaro, el vexillum. El lábaro fue utilizado en la época del emperador Adriano. Sin embargo, cuando Constantino abandonó el paganismo, dice aquí abandonó, modificó el lábaro. Modificó, oiga, modificó. Entonces, la frase de con esta señal vencerás. Ahora aquí nos está diciendo modificó. Está usando un símbolo ya utilizado, pagano, por los otros emperadores y lo está modificando. Y venimos ahí con ay, la cruz. Y espere que luego hablamos de la cruz, porque esa se la tengo prevenida también, la cruz. Dice, sin embargo, cuando Constantino abandonó el paganismo, modificó el lábaro, sustituyendo el águila de Júpiter por el crismón o monograma de Cristo. El lábaro en tiempos de Constantino constaba de una larga lanza o pica cuyo ástil era dorado, atravesado en alto de una pala, formado a manera de cruz. A la parte superior que se elevaba sobre el travesaño había una corona brillante de oro de piedras preciosas, en medio de la cual se veía el monograma de Cristo, formado por las dos letras iniciales, la griega X y la P, la J y la Ro, Giro, Cristo. De este nombre griego, Christus, puesta esta última en medio de la primera letra, al mismo tiempo solía haber en cada lado de las dos letras alfa y omega. Las letras para identificar a Yeshua son el Aleph y el Taf. ¿Ok? No el alfa y el omega. Pero primera y última del alfabeto griego. Del travesaño colgaba un paño cuadrado de púrpura, bordado de oro y adornado de piedras preciosas, en medio del cual había un águila bordada de oro. O sea, no la había quitado, sino que estaba por ahí el águila, el símbolo imperial. En lugar de la que Constantino mandó poner el monograma de Cristo. En el intermedio que había entre la banderola y la corona, el emperador hizo colocar su escudo de oro y los de sus hijos, pero esta última circunstancia no la hallamos en las medallas que tenemos de aquellos tiempos. Este es el crismón, la X y la P. Este era lo que representaba a Cristo. ¿Ok? Eusebio y algunos historiadores creen que Constantino mandó a hacer otros estandartes a imitación de este, si bien que con menos magnificencia para servir de insignias militares a todas las legiones. Dice Eusebio. Y otros autores dicen que yendo a combatir Constantino contra Magencio, se le apareció sobre el mediodía, en el centro del sol, en el centro del sol. Mire qué conveniente que Dios le da una visión en el centro del sol, una cruz con esta inscripción: Hoc
signo vinces, con esta señal vencerás. Y que entonces fue cuando mandó poner el lábaro, la señal de la cruz con el monograma de Cristo. Juliano Apóstata restableció el lábaro a su forma original poniendo en él el águila y sus iniciales, SPQR, disponiendo que en las otras insignias menores se pusieran figuras de alguna divinidad del paganismo. Pero esta innovación no fue duradera, pues después de su muerte volvió a usarse el lábaro de Constantino. Ahí lo tiene usted. ¿Mm? ¿Y de qué fuente es esta? No es la más confiable, pero es Wikipedia. Usted la puede encontrar ahí. Y ahí tiene muchas más. Y dice referencia diccionario histórico enciclopédico 1830. Da una buena referencia. Así es que no me crea a mí. Vaya al internet. Está gozando familia. Ok, déjenme poner aquí. Ok, entonces vamos a regresar aquí donde estábamos leyendo. Aquí. Según narran varios historiadores, Licinio temía el poder al parecer mágico del Avarum de Constantino, al que le enseñé, y les ordenó a sus soldados que no mirasen hacia el emblema cristiano, ni lo atacasen de frente. Es de suponerse que con tales advertencias los soldados de Licinio no pelearían con mucho valor. Fuera por esta o por otras razones, tras una larga y cruenta batalla, Constantino resultó vencedor y Licinio se refugió con su ejército en Bizancio. La resistencia de Licinio en Bizancio prometía ser larga, pues la ciudad podía ser abastecida por mar desde Asia Menor, donde Licinio contaba con abundantes recursos. Además, su escuadra era varias veces superior a la de su rival, que estaba bajo el mando de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Pero ambos almirantes eran pocos, duchos en estrategia naval. Y a la postre, tras una serie de errores inexplicables, la flota de Licinio fue destruida por una tempestad. Ante tal desastre y temiendo verse completamente rodeado por fuerzas enemigas, Licinio se retiró con sus tropas a Asia Menor. En el Asia Menor, Licinio reorganizó su ejército y se dispuso a hacerle frente a Constantino en Crisópolis, pero una vez más las tropas de Constantino resultaron victoriosas y Licinio se vio obligado a huir a Nicomedia. Aunque todavía le quedaban amplios recursos y quizá hubiera podido rehacerse, su causa le parecía perdida irremisiblemente. Al día siguiente, Constancia y probablemente el obispo Eusebio de Nicomedia, con quien volveremos a encontrarnos más tarde, salió al encuentro de su hermano Constantino y le ofreció el poder absoluto sobre todo el imperio, a cambio de que Licinio no fuese muerto. Constantino accedió y así la marcha que había comenzado 18 años antes en un rincón de la Gran Bretaña llegó a su punto culminante. Poco después, Licinio fue asesinado en circunstancias que no es posible determinar. Qué curioso. Un crimen político. Qué curioso. Que todas las gentes que siempre tienen secretos, sea políticos o sea cosas fuertes, o les da una sobredosis de alguna sustancia, o se suicidan, o mueren de circunstancias que nadie sabe. Y aquí Licinio, Constantino había dicho que no iba a morir, pero poco después muere. Y estamos hablando del año 322, cuando supuestamente Constantino ya era cristiano. Fíjense lo que dice aquí. Poco después Licinio fue asesinado en circunstancias que no es posible determinar. Algunos cronistas dicen que estaba conspirando contra Constantino, pero casi todos concuerdan en que fue Constantino quien ordenó o al menos aprobó su muerte. Constantino quedaba entonces como dueño único de todo el imperio. Era probablemente el año 324
y Constantino habría de reinar hasta su muerte en el año 337, 13 años. Comparado con las décadas de guerras civiles que comenzaron al final del reino de Diocleciano, el régimen de Constantino fue un imperio de orden y reconstrucción, pero lo fue también de turbulencia, y no fueron pocas las personas acusadas de conspirar contra el emperador y ejecutadas. Por ello, entre ellas su propio hijo y heredero Crispo, quien había estado al mando de la escuadra en la campaña contra Licino. Sin embargo, Constantino no había buscado el poder absoluto por el solo placer de poseerlo. Para él, ese poder era el medio para llevar a cabo una restauración del viejo imperio. Tal había sido el sueño de Diocleciano y Maximino Daza. La diferencia principal estribaba en que mientras aquellos dos emperadores habían tratado de restaurar el viejo imperio, reafirmando la antigua religión pagana, Constantino creía que era posible producir esa restauración no sobre la base de la religión pagana, sino sobre la base del cristianismo. Dice, en la próxima sección de este capítulo trataremos acerca de esto con más detenimiento. Por lo pronto, basta señalar que esa política tenía algunos de sus más decididos opositores en la ciudad de Roma y particularmente en el Senado, donde los miembros de la antigua aristocracia no veían con simpatía el eclipse de sus viejos privilegios y dioses. Antes de sus triunfos sobre Licinio Constantino había comenzado a enfrentarse a su oposición, pero ahora dueño absoluto del imperio, concibió una gran idea, la de construir una nueva Roma, una ciudad inexpugnable y fastuosa que llevaría el nombre de Constantinopla, es decir, ciudad de Constantino. Okay. Vamos a volver a brincar vamos a brincar un poquito. ¿Dónde estaba leyendo aquí? Aquí es importante. Le dije que era un poquito más de leer, pero aquí vamos a estar viendo varias cosas. Dice, Constantino se percató de la importancia estratégica de Bizancio. Esa ciudad se encontraba en los confines mismos de Europa y por tanto podía servir de puente entre la porción europea del imperio y la asiática. Además, desde el punto de vista marítimo, Bizancio dominaba el estrecho de Bósforo, por donde era necesario pasar del Mar Negro al Mediterráneo. El tratado de paz que había sido hecho por los persas varias décadas antes estaba a punto de caducar y por tanto Constantino sentía la necesidad de establecer su residencia relativamente cerca de la frontera con Persia. Pero por otra parte, los germanos, los alemanes, continuaban su agitación en las fronteras del Rin y ello le obligaba a no alejarse demasiado hacia el oriente. Por todas estas razones, Bizancio parecía ser el sitio ideal para establecer una nueva capital. La historia posterior daría sobradas pruebas de la sabiduría de Constantino en la elección de este lugar. De hecho, el propio Constantino dio a entender que la elección había sido hecha por mandato divino, pero la vieja ciudad de Bizancio era demasiado pequeña para los designios del gran emperador. Sus murallas, construidas en tiempo Septimio Severo, tenían apenas 3 kilómetros de largo, imitando la antigua leyenda sobre la fundación de Roma por Rómulo y Remo. Constantino salió al campo y con la punta de su lanza trazó sobre la tierra la ruta que seguiría la nueva muralla. Todo esto se hizo en medio de una pomposa ceremonia en la que participaron. Oiga, porque aquí mientras él está estableciendo su imperio, su ciudad y todo, fíjese lo que está haciendo. Dice, sale y marca las líneas de su muralla, pero aquí pasa algo bien chistoso. Y déjeme se lo subrayo. Lo voy a subrayar antes de ponerlo en la pantalla. Sabe que a mí me gusta subrayar las cosas aquí. Fíjese lo que dice. 8:30, ya vamos a terminar. Dice, Constantino salió al campo y con la punta de su lanza trazó sobre la tierra la ruta que seguiría la muralla.
Todo esto se hizo en medio de una pomposa ceremonia en la que participaron tanto sacerdotes paganos como cristianos. Un hombre que está estableciendo la religión católica como base del imperio, pero que estamos viendo que hay celebración de sacerdotes paganos con cristianos. Y los cristianos pues también, ¿por qué? Porque ahora tienen libertad, porque ahora tienen templos, porque ahora tienen comodidades que antes no tenían. Y ahora están gozando de la libertad que antes no gozaban. Y este es el hombre que era cristiano. Cuando los que le seguían viéndole marchar cada vez más lejos hacia regiones relativamente deshabitadas, le preguntaron cuándo se detendría. Constantino respondió: cuando se detengan quien marcha delante de mí. Naturalmente los cristianos entendieron que estas palabras se referían a su propio Dios, mientras que los paganos entendieron que se trataba del genio de Constantino, o quizás del sol invicto. Cuando terminó la ceremonia, Constantino había trazado una muralla un poco más extensa que la antigua, pero que por razón de la situación geográfica de Constantinopla incluía un área mucho más vasta. Las obras de construcción empezaron inmediatamente, puesto que escaseaban los materiales y la mano de obra hábil, y puesto que el tiempo siempre apremiaba a Constantino, buena parte de las obras de la ciudad consistió en traer estatuas, columnas y objetos semejantes de diversas ciudades. Como dijo San Jerónimo varios años más tarde, Constantinopla se vistió de la desnudez de las demás ciudades del imperio. Por todas partes, los agentes del emperador andaban en busca de cualquier obra de arte que pudiera adornar la nueva ciudad imperial. Muchas de estas obras eran imágenes de los viejos dioses paganos que fueron tomadas de sus templos y colocadas en lugares públicos en Constantinopla. Aunque a los ojos modernos podía parecer esto que esto haría de Constantinopla una ciudad cada vez más pagana, el hecho es que los contemporáneos de Constantino veían las cosas de otro modo. Tanto paganos como cristianos concordaban en que al sacar las estatuas de sus santuarios y colocarlas en los lugares tales como el hipódromo o como en los baños públicos, se les negaba o restaba su poder sobrenatural y se les convertía en meros adornos. Una de estas estatuas traída a la nueva ciudad por los agentes imperiales era un famoso Apolo, obra de Fidias, el más notable de los escultores griegos. Esta estatua fue colocada en el centro de la ciudad sobre una columna de pórfido traída de Egipto que, según se decía, era la más alta de todo el mundo. Además, para alzarla aún más, la columna fue colocada sobre una base de mármol de unos 7 metros de altura. En su totalidad, el monumento tenía entonces 40 metros de altura, pero la estatua que se encontraba en la cumbre no representaba ya a Apolos, pues aunque el cuerpo era todavía el que Fidas había esculpido, la cabeza había sido sustituida por otra que representaba a Constantino. ¿A quién se le parece este? A Nabucodonosor, levantando una estatua y haciendo que todo el mundo se inclinara ante ella. Pero ahora los cristianos decían: no, está bien. Porque al sacarla de sus templos, a sacarla y traerlas a los baños, traerlos al hipódromo, le está quitando su poder. Pero las estaban poniendo en todo lugar. Y esta era la ciudad más importante del imperio. Estaban haciendo territoriales. Déjenme leer esto y aquí vamos a terminar. Otras obras públicas fueron la gran basílica de Santa Irene, es decir, la Santa Paz, el hipódromo y los baños. Además, Constantino se hizo construir un gran palacio, y para los pocos miembros de la vieja aristocracia romana que accedieron a trasladarse a la nueva capital, construyó palacios que eran réplicas de sus viejas residencias en la antigua Roma. Todo esto, sin embargo, no bastaba para poblar la nueva ciudad.
Con este propósito, Constantino concedió toda clase de privilegios a sus habitantes, tales como la exención de impuestos y del servicio militar obligatorio. Además, pronto se estableció la costumbre de repartir aceite, trigo y vino a los habitantes de la ciudad. El resultado de esta política fue que la población aumentó a pasos gigantescos hasta el punto que 80 años más tarde el emperador Teodosio se vio obligado a construir nuevas murallas, pues las que en tiempos de Constantino habían parecido exageradamente extensas ya no bastaban. Como veremos en otras secciones de esta historia, la decisión de Constantino de fundar una nueva capital resultó en extremo acertada, pues poco después la porción occidental del imperio, inclusive la vieja Roma, cayó en poder de los bárbaros y Constantinopla vino a ser el centro donde por 1000 años se conservó la herencia política y cultural del imperio, del viejo imperio. Acerca de la conversión de Constantino se ha escrito y discutido muchísimo. Poco después de los hechos hubo escritores cristianos, según veremos en el próximo capítulo, que intentaron mostrar esa conversión, que esa conversión era el punto culminante de toda la historia de la iglesia. Otros han dicho que Constantino no era sino un hábil político que se percató de las ventajas que una conversión podrían acarrearle y por tanto decidió uncir su carro a causa del cristianismo. Ambas interpretaciones son exageradas. Basta leer los documentos de la época para darnos cuenta que la conversión de Constantino fue muy distinta de la conversión del común de los cristianos. Cuando algún pagano se convertía, oiga, escuche esto, porque esto es importante, ¿ok? De aquí vamos a entender muchas cosas. Y vamos a, ¿por qué estos argumentos de que nunca se convirtió y todo lo que se habla? Porque oiga lo que dice aquí. Cuando algún pagano, dice aquí, cuando algún pagano se convertía, se le sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse que el nuevo converso entendía y vivía su nueva fe, y entonces se le bautizaba. Tal nuevo converso tomaba entonces a su obispo por guía y pastor para descubrir el significado de su fe en las situaciones concretas de la vida. El proceso era un pagano, alguien que no conocía la fe, venía, se convertía, se le sometía a un largo proceso de disciplina y enseñanza para asegurarse que entendía y vivía su fe. Se le bautizaba entonces para asegurarse que, dice, se le bautizaba. Entonces se le asignaba un obispo, un guía, un pastor, para que él descubriera el significado de su fe y en las situaciones concretas de la vida. Este era el proceso para todo. Aquí viene. El caso de Constantino fue muy distinto. Aún después de la batalla del puente de Milvio, y a través de toda su vida, Constantino nunca se sometió en materia a alguna autoridad pastoral de la iglesia. Aunque contó con el consejo de cristianos, tales como el erudito Lactancio, tutor de su hijo Crispo, y el obispo Ocio de Córdoba, su consejero en materias eclesiásticas, Constantino siempre se reservó el derecho de determinar sus propias prácticas religiosas, pues se consideraba a sí mismo el obispo de obispos. ¿A mí quién me va a enseñar? Yo lo sé todo. Someterme yo a alguien, yo soy el poderoso Constantino. La falta de humildad donde quiera, hermano. Pablo se sometió 13 años, aproximadamente 13 años, siendo un erudito, siendo un rabino, siendo de lo más alto en las escuelas farisaicas. Estudió a los pies de Gamaliel, el rabino más reconocido de ese tiempo. Y cuando se le revela a Yeshua, cuando se le revela el Señor, que cae a tierra, no me preguntes el caballo porque no sé, cae a tierra. Y el Señor se le manifiesta y le dice, yo soy Yeshua al que persigues. ¿Por qué me persigues? Yo soy Yeshua al que tú persigues. Ve a tal casa.
y ahí se te dirá qué hacer. Y de ahí Pablo empieza su viaje de casi más de 13 años de estar sentado, escuchando, recibiendo, para después llegar a ser el apóstol de apóstoles. Pablo no se convirtió y al otro día dijo, a ver, vamos, a ver, ¿a quién enseño? Díganme, pónganme, voy. Y aquí Constantino dice que él se creía el obispo de obispos. Y él tomó control de la iglesia, mi hermano. La iglesia cristiana. Y él empezó a determinar qué se hacía. Y la iglesia cristiana se convirtió en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque un líder que nunca renunció a sus costumbres paganas era el que estaba tomando el control. Y de ahí viene muchas de las cosas que se siguen en el cristianismo. Constantino, oiga aquí, Constantino participó en ritos paganos que le estaban vedados al común de los cristianos, y los obispos no alzaron la voz de protesta y de condenación que habrían alzado en cualquier otro caso. Sucedía no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irascible, ocurría también que el emperador, a pesar de su política cada vez más favorable hacia los cristianos y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente, al menos, no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. De hecho, Constantino no fue bautizado, sino en el hecho de su muerte. Por tanto, cualquier política o edicto en favor de los cristianos por parte del emperador era recibido por la iglesia como un favor hecho por un amigo o simpatizante, y cualquier desliz religioso de Constantino era visto de la misma perspectiva, como la acción de quien, aunque simpatizaba con el cristianismo, no se contaba entre los fieles. Tal persona podía recibir el consejo de la iglesia, pero no su dirección ni condenación, puesto que tal situación se ajustaba perfectamente a los propósitos de Constantino. Este tuvo cuidado de no bautizarse, sino en su hora final. Y la próxima semana vamos a hablar que este personaje, que no era considerado como parte de la iglesia, tomaba decisiones en la iglesia y nadie decía nada. ¿Por qué? Es como cuando de repente usted está en el sistema del cristianismo y usted ve que alguien está en pecado, pero es de los que más da. ¿Cómo lo ofendes? ¿Cómo le dices algo? ¿Cómo le confrontas su pecado? Si sabes que va a dejar de diezmar, va a dejar de ofrendar y va a dejar de darte regalos. ¿Cómo? ¿Cómo lo confrontas? ¿Lo que hacen muchos pastores? Simplemente toleran el pecado. ¿Por qué? Porque cualquier desliz, cualquiera lo tiene. Este es un pensamiento del cristianismo y está arraigado ahí. Familia, ¿qué más le puedo decir? Le puedo decir muchas cosas. No me crea a mí. Busque la historia de Constantino. ¿Por qué me tardé mucho tiempo hoy hablando de la guerra y Constantino y todo esto? Porque este hombre le va a dar un cambio grande a lo que es la iglesia como se conoce hasta este entonces. ¿Fue porque Constantino lo quiso? ¿Fue porque ya venía una iglesia fracturada? ¿Fue porque ya venía una iglesia alejada de sus raíces? ¿Fue porque venía una iglesia que no se ponía de acuerdo en las cosas? Viene un hombre que dice, yo le voy a dar orden a todo esto. Y al que me diga algo, lo mando a matar. Familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que descanse. Shalom, bendiciones. Nos vemos, nos estaremos viendo. Shalom, que la paz del Rey esté en sus hogares. Familia, les amo. Shalom, bendiciones.